¿Qué pasaría si te dijera que varios ídolos del cine de oro fueron abusados cuando eran niños y nadie hizo nada? Hombres que viste como héroes en pantalla, que hacían reír, que cantaban, que enamoraban. Pero detrás de todo eso, ocultaban infancias marcadas por el miedo, el dolor y el silencio. Algunos fueron abusados por sus propios familiares. Otros, por figuras de poder en las que todos confiaban. Y casi todos, fueron ignorados, callados o simplemente, olvidados. En este video, conocerás la historia real de 12 actores que sufrieron abusos en su niñez, y a los que nadie quiso escuchar. Después de esto, no volverás a verlos igual. Y quédate hasta el final, porque la historia del actor número 12 es la más perturbadora de todas. Hijo de la legendaria María Félix, Enrique Álvarez Félix vivió una de las infancias más duras y silenciadas del espectáculo mexicano. Desde muy pequeño, Enrique fue víctima de abuso físico y emocional por parte de su padrastro. María Félix, obsesionada con mantener una imagen intocable, lo dejaba durante largos periodos al cuidado de un hombre que no solo lo maltrataba, sino que, según reveló Enrique años después, también abusó sexualmente de él durante su infancia. El actor, que siempre mantuvo una imagen seria y reservada, lo confesó años más tarde en una entrevista privada con personas cercanas a su entorno, donde aseguró que esos abusos marcaron su vida para siempre. Su madre, según varios testimonios, no le creyó. Le dijo que no inventara cosas, y que no podía dañar la imagen de la familia con escándalos baratos. Enrique vivió gran parte de su juventud reprimiendo su identidad y arrastrando traumas que nunca sanaron del todo. Aunque alcanzó el éxito en telenovelas como El Derecho de Nacer o Rosa Salvaje, siempre fue un hombre reservado, herido, incapaz de establecer vínculos afectivos sólidos. Murió en 1996, a los 61 años, con muchos secretos que jamás quiso hacer públicos. Pero quienes lo conocieron sabían que su dolor venía de mucho antes de la fama. Conocido por sus papeles cómicos y entrañables, Fernando Soto, mejor recordado como Mantequilla, fue uno de los actores secundarios más queridos del cine de oro. Su imagen bonachona y alegre hacía reír al público, pero escondía una infancia profundamente marcada por el abuso y la soledad. Nació en Puebla en 1911, según él mismo relató en varias entrevistas, perdió a su madre siendo muy pequeño. Su padre, alcohólico y violento, lo dejó abandonado junto a sus hermanos menores. Durante su niñez, fue internado en un colegio religioso, donde, según testigos y testimonios indirectos, varios niños sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de miembros del clero. Aunque Fernando nunca denunció directamente a nadie, en una entrevista con un periodista de la época mencionó con tono grave: "Yo aprendí desde niño que había que reírse para no llorar. Lo peor que me pasó fue cuando todavía creía en Dios". Aquella frase, que pasó desapercibida en su momento, cobra hoy un sentido estremecedor. Algunos de sus compañeros más cercanos afirmaban que Mantequilla nunca hablaba de su infancia, y que solía encerrarse por días en su camerino cuando aparecían noticias de Abu 0S en instituciones religiosas. A pesar de su fama y talento, vivió una vida marcada por el miedo al contacto físico, la desconfianza y el silencio emocional. Fernando Soto Mantequilla murió en 1980. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y aunque su risa fue contagiosa en la pantalla, detrás de ella, habitaba un niño herido que nunca fue escuchado. Jorge Negrete era el ídolo de México, el charro cantor, un símbolo de hombría, elegancia y poder. Pero antes de los aplausos, antes de las luces y antes del mito, fue un niño completamente quebrado por dentro. Nació en 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia con fuerte disciplina militar. Su padre, el coronel David Negrete, fue un hombre autoritario y temido. Desde los 5 años, Jorge fue educado bajo el régimen del miedo. Cualquier muestra de debilidad, cualquier lágrima, era castigada con dureza. Según biógrafos cercanos a la familia, sufrió castigos físicos constantes, jornadas de estudio y entrenamiento extenuantes, y una represión emocional absoluta. Me enseñaron a no llorar, a no sentir, a ser perfecto. Y por dentro, yo solo quería que alguien me abrazara. Estas palabras, que Jorge dijo en confianza a un compañero del conservatorio militar, revelan el dolor profundo que arrastraba desde niño. Su madre, igualmente rígida, le exigía perfección. Nunca lo elogió. Nunca lo consoló.
A los 7 años ya tocaba instrumentos, hablaba idiomas y marchaba como un soldado, pero no sabía lo que era jugar ni lo que era el cariño. Años después, convertido en estrella, siguió siendo ese niño asustado por dentro. Tenía ataques de ira, relaciones caóticas, una necesidad extrema de validación. Era el ídolo de la pantalla, pero también una víctima de abuso emocional y psicológico severo en su infancia, ignorado por todos, incluso por su propia familia. Jorge Negrete murió a los 42 años, rodeado de aplausos, pero sin haber sanado jamás al niño que su padre rompió con mano de hierro. Joaquín Cordero fue una de las figuras más respetadas del cine de oro mexicano. Su presencia fuerte, su voz grave y su rostro serio lo convirtieron en el actor perfecto para interpretar a hombres de carácter, padres autoritarios o figuras poderosas. Pero detrás de ese temple había un pasado lleno de dolor. Nació en Puebla en 1922, en una familia profundamente religiosa y conservadora. Desde niño, fue educado en internados católicos donde la disciplina era extrema. Según narró su propia esposa, Alma Guzmán, en conversaciones con amigos íntimos, Joaquín hablaba con temor y rencor de los años que pasó castigado por cosas que no entendía. En uno de esos internados, según se ha insinuado en documentos biográficos no oficiales, fue víctima de abuso físico y sexual por parte de un sacerdote. Nunca hizo una denuncia formal, pero varios testimonios de su círculo cercano aseguran que ese episodio marcó su personalidad para siempre. Joaquín nunca habló públicamente del tema, pero en entrevistas llegó a decir frases como: «Tuve una infancia muy dura, crecí a golpes, literal. Por eso me volví fuerte». O eso creía. Sus hijos comentaron en una ocasión que era un padre muy protector, pero excesivamente reservado con sus emociones, y que sufría insomnio y pesadillas desde joven. Murió en 2013 a los 90 años, y fue despedido como un ícono del cine nacional, pero en su interior, llevaba un trauma que jamás quiso enfrentar de forma pública. Héctor Suárez fue uno de los actores más versátiles y valientes del cine y la televisión mexicana. Crítico, directo, y con una carrera llena de personajes intensos, también fue uno de los pocos que se atrevió a hablar públicamente del abuso que sufrió en su infancia. En múltiples entrevistas, Héctor confesó que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan solo 8 años. El agresor fue un adulto cercano a su familia, alguien en quien todos confiaban. La confesión estremeció a la audiencia, no solo por el contenido, sino por la forma en que lo narró. Cuando eres niño y te hacen eso, te rompen la vida. Se te queda grabado para siempre. Por muchos años no supe qué era eso que me habían hecho. Solo sabía que me dolía por dentro. Suárez explicó que vivió con culpa, confusión y silencio durante décadas, y que no se atrevió a contarle a nadie lo ocurrido hasta que fue adulto. Este trauma, según él mismo relató, afectó profundamente su capacidad de confiar, de amar y de formar vínculos emocionales sanos. También influyó en su carácter fuerte y en su necesidad de provocar, de hablar fuerte, de denunciar. A lo largo de su vida, usó el humor como forma de defensa, pero nunca dejó de cargar con esa herida de la infancia. Incluso en sus últimos años, insistía en que el silencio había sido peor que el hecho en sí. Héctor Suárez murió en 2020, y dejó no solo una huella artística, sino también un testimonio crudo, valiente y necesario. Reconocido por su porte varonil, su voz firme y una trayectoria impecable tanto en cine como en televisión, Julio Alemán fue uno de los grandes galanes del cine de oro y la época de plata en México. Pero su niñez estuvo marcada por una experiencia de abuso que él mismo relató públicamente, aunque pocos hoy lo recuerdan. En una entrevista reveladora durante los años 90, Julio confesó que, cuando tenía entre 6 y 7 años, fue abusado por un hombre adulto que lo manipuló aprovechándose de su ingenuidad. El agresor era un amigo cercano a su familia, alguien en quien confiaban plenamente. Julio explicó que por años no supo cómo interpretar lo que había vivido. No entendía lo que había pasado, solo sabía que sentía vergüenza y miedo. Cuando se atrevió a contárselo a su madre, ella lo mandó callar. Le dijo que no dijera tonterías, y que no inventara cosas así. Esa reacción lo marcó profundamente. En sus palabras, aprendí que había cosas de las que no se hablaban, que había dolores que uno se tenía que tragar. Aunque Julio Alemán logró una carrera brillante y una familia estable, nunca dejó de mencionar que aquel hecho definió muchas de sus inseguridades internas, especialmente en su juventud.
Su testimonio, aunque breve, fue una de las pocas voces masculinas del espectáculo mexicano en hablar del tema abiertamente en aquella época. Murió en 2012, a los 78 años, con una imagen pública de respeto, pero llevando consigo una historia que nunca debería haber sido ignorada desde el principio. Fue uno de los grandes villanos del cine de oro. Lo vimos como criminal, asesino, mafioso, pero muy pocos sabían que esa oscuridad venía de su propia infancia. Víctor Parra nació en 1920 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño vivió en un ambiente de violencia extrema. Su padre era alcohólico, y según contó en entrevista su propio hijo, lo golpeaba brutalmente por cualquier error. A los 6 años, Víctor fue testigo del suicidio de su hermana mayor, un hecho que lo marcó para siempre. En la escuela, era constantemente agredido. Lo llamaban el niño del loco por los escándalos que su padre armaba en la calle. Cuando tenía 9 años, una vecina del edificio donde vivían lo obligó a entrar a su casa y lo tocó de forma inapropiada. Él lo contó muchos años después, ya adulto, en un encuentro íntimo con amigos del medio, donde confesó que esa fue la primera vez que sintió que su cuerpo no le pertenecía. Nunca se lo dijo a su familia. Nunca se atrevió. Víctor creció lleno de rabia, sin dirección, y con una oscuridad interna que lo acompañó toda su vida. Cuando actuaba como villano, lo hacía con una intensidad que muchos llamaban real. Y lo era, porque él sabía lo que era crecer con miedo, con odio, y con heridas que nadie veía. Murió en 1994, en el olvido. Pero su historia merece ser recordada, porque Víctor Parra fue otra víctima más del abuso infantil que México nunca quiso escuchar. De rostro serio, voz profunda y presencia imponente, Luis Beristain fue uno de los actores de carácter más respetados del cine de oro. Participó en películas junto a figuras como Dolores del Río, Pedro Infante y María Félix. Pero lo que casi nadie sabía era que su infancia fue una auténtica pesadilla emocional. Nació en 1918, y su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. A partir de ese momento, su padre, un hombre rígido, cerrado, sin empatía, lo envió a vivir con familiares que apenas lo conocían. Según relatos de sus hijos, Luis fue criado entre maltratos físicos, humillaciones constantes y castigos crueles. Nunca tuvo una figura que lo protegiera. En una carta personal que fue leída por su nieta en un homenaje póstumo, se reveló una frase escalofriante que él mismo escribió en su juventud. No recuerdo un solo día de mi infancia que no quisiera que se acabara. Durante toda su carrera fue un hombre introvertido, reservado, con una seriedad que muchos confundían con arrogancia. En realidad, era un adulto que nunca superó el abandono de niño. Nunca habló de abuso sexual, pero sí de episodios de soledad violenta, donde pasaba semanas encerrado sin que nadie se preocupara por él. Murió en 1962, relativamente joven, tras una larga enfermedad. En su funeral, uno de sus amigos dijo: Luis actuaba con el alma, porque nunca le permitieron actuar como niño. Luis Beristain fue otra víctima del abandono, del silencio, y del tipo de dolor que no deja cicatrices por fuera, pero que marca para siempre por dentro. Fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. Parte de la legendaria dinastía Soler, Domingo era considerado el más profundo, el más serio, el más dramático de los hermanos. Pero muy pocos sabían que su infancia fue un verdadero campo de batalla emocional. Nació en 1901, en Chilpancingo, Guerrero. Desde muy niño vivió en medio de carencias extremas. Su familia, aunque numerosa, sufría de inestabilidad económica constante. A los 7 años fue separado de sus padres y enviado a vivir con una tía lejana, porque en casa ya no alcanzaba la comida para todos. Esa tía, según relatos recopilados por cronistas teatrales, era extremadamente estricta, lo maltrataba, y lo encerraba durante horas y cometía errores menores. Domingo pasó años sin contacto físico afectivo, sin abrazos, sin amor. Solo órdenes y castigos. En un cuaderno personal encontrado después de su muerte, escribió: El silencio es el primer idioma que aprendí. Después vino la actuación. Ya adulto, desarrolló un temperamento serio, melancólico. En los sets, era respetado, pero distante. Nunca hablaba de su infancia. Nunca mencionaba a su tía. Algunos actores cercanos dijeron que solo se le vio llorar una vez, mientras interpretaba una escena donde un niño es castigado injustamente.
Domingo Soler fue un gigante del drama mexicano. Pero también fue un niño roto por el abandono y moldeado por el miedo. Conocido por sus personajes cómicos como El Pirurris, Luis de Alba fue una figura popular en la comedia mexicana, especialmente durante los años 70 y 80. Detrás del humor, sin embargo, cargaba una historia dolorosa que él mismo compartió con franqueza en varias entrevistas. En una conversación televisiva con la periodista Verónica del Castillo, Luis de Alba reveló que sufrió abuso sexual cuando era un niño, a manos de una mujer adulta que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Según su testimonio, tenía entre 6 y 7 años cuando la agresora, aprovechando su cercanía con la familia, lo sometió a situaciones que él no comprendía en ese momento. Yo pensaba que estaba mal, pero no sabía cómo decirlo. Me sentía confundido y con miedo. Durante mucho tiempo me guardé todo, pensando que era mi culpa. Luis de Alba explicó que el hecho lo afectó emocionalmente durante gran parte de su vida, en especial en sus relaciones de pareja. También dijo que usó el humor como una forma de escape, para no enfrentar directamente los traumas que arrastraba desde niño. Yo hacía reír, pero por dentro tenía un vacío. Algo que me marcó desde que era un niño y que nunca hablé con mis padres. Su testimonio, aunque breve, fue uno de los pocos provenientes del ámbito de la comedia que tocó este tema con valentía, rompiendo un silencio de décadas. Luis de Alba sigue con vida, y su historia es un recordatorio de que incluso quienes nos hacen reír, también pueden cargar con heridas muy profundas. Carlos Ancira fue un actor respetado y profundamente admirado por su intensidad en escena. Participó en películas y obras de teatro durante la época de oro y más allá, siendo reconocido especialmente por su papel en El gesticulador y en El derecho de nacer. Pero lo que casi nadie sabía de él era la oscuridad que lo acompañaba desde su infancia. En una entrevista poco difundida, realizada a finales de los años 70, Ancira habló brevemente de los abusos que sufrió siendo niño mientras vivía en un internado religioso, en el norte del país. Nunca dio nombres, pero lo insinuó con una frase que dejó helados a los pocos que la escucharon. Ahí uno no solo aprendía a rezar, aprendía también a callar. Quienes lo conocieron de cerca sabían que tenía pesadillas recurrentes, dificultad para confiar y momentos de aislamiento emocional profundo. Era un actor perfeccionista, sí, pero también un hombre lleno de contradicciones internas. A lo largo de su carrera, participó en múltiples obras donde interpretó a personajes traumatizados, atormentados por su pasado. Y en más de una ocasión confesó que muchas de esas emociones no eran actuadas, eran reales. Se dedicó con pasión al arte, pero nunca formó una familia. Murió en 1987, a la edad de 62 años y durante sus últimos años, pasó largos periodos en soledad, sufriendo de una enfermedad degenerativa. Roberto Cobo fue un actor extraordinario, recordado principalmente por su desgarrador papel como el Jaibo en la emblemática película Los Olvidados de Luis Buñuel. Su actuación fue tan cruda, tan real, que muchos no supieron diferenciar dónde terminaba el personaje y empezaba la persona. Pero lo que muy pocos sabían es que esa crudeza venía de un lugar profundamente doloroso, su propia infancia. Nacido en 1930, Cobo comenzó a trabajar desde niño en el ambiente artístico, pero también vivió en la calle durante varios años, donde fue víctima de abuso sexual en múltiples ocasiones. En una entrevista con la prensa en los años 80, llegó a decir: "A mí me pasó de todo. Viví cosas que a un niño no deberían pasarle nunca. Me usaron, me humillaron, y me dejaron con una sonrisa rota". Cobo fue uno de los pocos actores de la época que habló abiertamente de su orientación sexual, pero detrás de su valentía pública había un historial de dolor y abandono. Él mismo explicó que el abuso que sufrió desde muy pequeño le generó una profunda confusión emocional, que lo acompañó toda su vida. Nunca tuvo una pareja estable y siempre habló con distancia sobre el concepto de amor. Muchos directores que trabajaron con él decían que su intensidad no era una técnica actoral, era real. Cargaba con furia, con rabia, con recuerdos que nunca pudo borrar. Murió en el año 2002, en soledad. Roberto Cobo fue un talento brillante, un símbolo del cine social, pero también una víctima de abusero infantil brutal al que nadie quiso mirar de frente y que, como tantos otros, fue escuchado demasiado tarde. Carlos López Moctezuma fue uno de los grandes villanos del cine de oro mexicano. Su mirada fría, su voz firme y su presencia imponente lo convirtieron en el antagonista perfecto. Pero detrás de ese carácter recio había un pasado que muy pocos conocieron. Nacido en 1909,
en la Ciudad de México, fue criado en un ambiente familiar rígido y represivo. Según testimonios de personas cercanas a su entorno, Carlos fue víctima de abuso físico y emocional desde muy pequeño por parte de un pariente directo, quien ejercía una figura de autoridad absoluta en su hogar. En un perfil biográfico escrito por uno de sus nietos, que circuló años después de su muerte, se mencionaba que Carlos creció con miedo y con silencio, rodeado de castigos que iban mucho más allá de lo disciplinario. Aunque nunca lo dijo abiertamente, algunos amigos actores relataron que López Moctezuma no soportaba ver escenas de abuso infantil en guiones o películas, y que evitaba cualquier situación donde aparecieran menores siendo agredidos. También se sabe que durante su juventud sufrió episodios de insomnio, ataques de ansiedad y reacciones violentas ante figuras masculinas autoritarias, lo que, según psicólogos cercanos al medio artístico, eran señales claras de un trauma infantil no resuelto. Su carácter reservado y distante, su necesidad de controlar todo en el set, y su tendencia al aislamiento en los descansos de rodaje, eran conocidos por todos los que trabajaron con él. Carlos López Moctezuma murió en 1980, sin haber contado nunca toda la verdad de su infancia. Famoso por su papel como Jaimito el Cartero en El Chavo del Ocho, Raúl Chato Padilla fue un actor entrañable, de rostro amable y voz pausada, que se ganó el cariño de generaciones. Pero su historia personal, como la de muchos otros, estuvo marcada por un pasado doloroso que casi nunca se mencionaba. Nacido en 1918 en Monterrey, Padilla creció en un ambiente de carencias y abandono. Fue enviado desde muy pequeño a vivir con familiares lejanos mientras sus padres trabajaban en otra ciudad. Durante ese tiempo, y según reveló un amigo cercano en una entrevista póstuma, Padilla fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto que convivía en la misma casa, y que lo agredió en más de una ocasión. Él siempre lo calló. Nunca se lo dijo a sus padres porque pensó que lo iban a regañar. Solo cuando fue mayor me lo contó, entre lágrimas, relató su confidente. El hecho, que quedó en la intimidad durante décadas, marcó profundamente la personalidad de Raúl, quien fue descrito por compañeros de trabajo como amable pero melancólico, y que solía aislarse fuera de cámaras. Aunque construyó una carrera sólida y una imagen entrañable, nunca se casó ni formó una familia estable, y vivió en soledad gran parte de sus últimos años. Murió en 1994, dejando un legado de humor y ternura, pero también una historia que nunca contó en público, y una herida que arrastró desde niño. Alto, apuesto, elegante. Ramón Gay fue uno de los galanes más enigmáticos del cine mexicano, especialmente en el género de horror y suspenso. Lo vimos como protagonista en películas como El vampiro, La momia azteca y Ladrón de cadáveres. Pero su historia real fue mucho más aterradora que cualquier película. Nació en 1917 en la Ciudad de México. Desde pequeño, vivió el abandono de su padre, y su madre, según allegados, sufría episodios de inestabilidad emocional que lo dejaron a merced de familiares abusivos. Fue criado en casas ajenas, donde recibió maltratos físicos y psicológicos. De adolescente, fue manipulado por una mujer mayor del ambiente teatral, quien, según versiones recogidas por investigadores del cine de culto, lo sedujo cuando él apenas tenía 13 años a cambio de introducirlo al mundo artístico. Ramón nunca habló abiertamente de aquello, pero en entrevistas posteriores dejó frases inquietantes. Aprendí a besar antes de aprender a confiar. La relación con las mujeres fue siempre conflictiva. Buscaba amor, pero encontraba control, violencia, celos. Y así, su infancia de carencias emocionales se convirtió en una adultez de relaciones destructivas. En 1960, ya con fama y reconocimiento, mantuvo una relación tormentosa con la actriz Evangelina Elizondo. Ella terminó la relación, y Ramón no lo soportó. Una noche, entró a su casa para confrontarla. El exesposo de Evangelina, en un ataque de celos, le disparó a quemarropa. Ramón Gay murió esa misma noche. En la prensa fue una tragedia pasional. Un escándalo. Pero nadie habló del niño abandonado. Del adolescente manipulado. Del hombre roto que, desde los 6 años, no supo lo que era sentirse querido sin condiciones. Ramón Gay murió en la cúspide de su carrera. Pero murió con el corazón destrozado desde mucho antes. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de estos actores, escribe la palabra cine y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras esta etapa del cine mexicano. Te leo en los comentarios.